ocurre cuando una obra nos desafía como lectores? Huimos, la abandonamos, como decía Borges que había que hacer con los libros que exigían un esfuerzo por parte del lector. Por mera tosudez la seguimos leyendo, pero masticando bronca. ¿Disfrutamos el desafío? Bueno, eso dependerá de cada lector, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de una serie que nos desafía desde el título mismo. Se constituye desde su título como un desafío. Estamos hablando de DC Challenge, el desafío DC. Esta obra fue la idea de Mark Evanier, guionista Mark Evanier. Se encontraba en una convención. Se ve que a veces los guionistas y los dibujantes se aburren en las convenciones. Y se le ocurre esta idea de tratar de juntar a otros guionistas y dibujantes para proponer un juego editorial, proponer una serie en la cual los guionistas se vayan desafiando y se vayan complicando la vida unos a los otros. Junto con Len Wein, otro guionista de larga carrera, y con Jerry Conway, que falleció muy recientemente, idearon el esquema y establecieron las pautas de este juego, porque tenía mucho de lúdico esto. Y eran las siguientes, ¿sí? Se iba a escribir una serie de 12 episodios, 12 números, en las cuales los guionistas tenían que desarrollar una idea, desarrollar la trama y finalizar el número con un final abierto, cargado de suspenso, lo que en inglés se denomina cliffhanger. Nosotros en castellano tenemos que usar más palabras, no tenemos un término exacto. A su vez, ese guionista estaba obligado a plantear algunas posibles soluciones dentro del mismo número. Al número siguiente, el guionista encargado de seguir la historia tenía que resolver ese final abierto, utilizando, si quería, la posible solución que le habían planteado o implementando otra, seguir adelante la historia y terminar otra vez con un final abierto. Así durante 12 números, donde finalmente, de forma colaborativa, todos escribían un número final donde cerraba la historia. A su vez, los grupos creativos no se podían comunicar entre ellos en lo que respecta a la serie, ¿sí? Solamente recibían lo escrito anteriormente por el otro equipo y tenían que continuar la historia sin hacer ninguna consulta. Y otra regla era que el guionista, que estaba enfrente de una serie regular, no podía utilizar el personaje de esa serie, ¿sí?, para la historia que le tocaba hacer. Y en caso de que ese personaje apareciera en el final sin resolver que le tocaba solucionar, tenía que deshacerse inmediatamente de ese personaje para que la historia siguiera por otro lado. Es decir, si a Doug Munch, que era guionista de Batman en aquel momento, le tocaba resolver un misterio, un final abierto, con suspenso, que involucraba a Batman, él tenía que resolver esa situación y seguir adelante, pero sin Batman. No podía uno centrar su número en el personaje que escribía habitualmente. Esas eran las reglas de lo que sería DC Challenge. Y había un último requisito, y es que el guionista debía indicar el título para el número siguiente. Es decir, todos los guionistas heredaban el título del número del guionista anterior. Esto daba lugar a malicias varias, que era parte del juego. Tratar de complicarle la vida argumental y estéticamente al guionista, proveyéndole títulos que no tenían mucho sentido. DC Comics
que en ese momento estaba abierta a algunas experimentaciones, algunas bienvenidas heterodoxias, aprobó el proyecto y así se dio DC Challenge. Habían juntado ya un plantel de guionistas y escritores que tenían ganas de participar. El único cambio que hubo que hacer en el último momento fue el de Don Newton, que falleció en 1984, poco tiempo antes de que se empezara a hacer esto. Bueno, Don Newton fue un excelente dibujante, y su pérdida dejó un hueco importante, realmente muy talentoso dibujante. Pero el resto, con el reemplazo, que no sé cuál debe haber sido, quién fue que lo reemplazó, siguieron adelante con este proyecto, que resulta divertido y entretenido, y que vamos a empezar a ver someramente, sin entrar en detalles argumentales, pero vamos a ver un poquito de cada número, para ver quién participa, qué es lo que hacía y qué estaba pasando en ese momento de la realidad de DC Comics, tanto la realidad diegética, ¿sí? Aunque esto está fuera de continuidad, ¿sí? La libertad era total porque estaba fuera de continuidad, pero digo, ¿qué estaba pasando en ese momento con DC? ¿Qué se estaba publicando? ¿Cuáles eran las series con éxito? ¿Y qué estaba surgiendo en una época de cambios? ¿Sí? Esto se publicó al poco tiempo de que se empezara a publicar Crisis, empezó a salir DC Challenge. En un momento estuvieron a la par, pero esto estaba, como les digo, fuera de continuidad y no se había afectado por lo que ocurría en la famosa Crisis. Así que veamos un poco de DC Challenge. Bueno, número 1 de DC Challenge, el guionista va a ser Mark Evanier. No estaba al frente de ninguna serie Mark Evanier en ese momento, así que podía utilizar el personaje que le gustara utilizar, sin problema. Tampoco tenía que seguir las premisas argumentales de un guionista anterior, porque es el número inaugural, es el número 1. Pero tenía que comenzar la historia y tenía que dejar el primer final sin resolver. Bueno, vamos a ver. No es que vamos a ver qué hace Mark Evanier, porque no nos vamos a meter, no vamos a seguir la historia argumentalmente. Pero vamos a ver un poquito cómo va este número y los siguientes. La portada de Jerry Ordway, excelente dibujante, que podemos escribir dentro de lo tradicional sofisticado, ¿sí? Muy sólido y muy eficiente. Pero por dentro está dibujado por Jim Colan. Jim Colan, uno de los grandes dibujantes de historietas de su generación, sin duda. No solo dibujó superhéroes, sino historietas de terror y lo que se les ocurra. Un enorme dibujante con un estilo inmediatamente reconocible. Muchas veces sin que el entintado le haga la justicia necesaria. No era fácil entintar a Jim Colan por todos los entramados y las sombras que utilizaba, pero el trabajo de Bob Smith va a ser bueno en este caso, según recuerdo por lo menos. Sí. Miren esa alteración de perspectiva que tenemos aquí para ganar expresividad. Eso es muy característico de Jim Colan. Si bien no nos vamos a meter en cuestiones argumentales, sobre todo porque no las recuerdo, pero en un edificio de oficinas, una persona entra aquí en una habitación y encuentra una reunión de personas vestidas con un traje curioso y comandado esto por una suerte de extraterrestre o algo que humano no es. Bueno, algo siniestro hay. El muchacho huye despavorido y se encuentra con Humphrey Bogart esperando el ascensor. Humphrey Bogart estaba ya muerto. Bueno, pero estaba esperando el ascensor. En la próxima página tenemos a Superman peleando con alguien que estaba habitado por una suerte de demonio o de espíritu de otra índole. Ahora recuerdo, este personaje era un delincuente menor, pero que llevaba muerto varios años. Cosas raras ocurren. Y para rematarla, Jimmy Olsen se encuentra con Groucho Marx entre la multitud. Bueno, en
En un par de páginas no ocurren más que cosas extrañas e inexplicables. Bueno, muy lindo el dibujo de Jim Collan, buen entintado de Bob Smith. The Riddler le manda un video a Bruce Wayne diciéndole que conoce su identidad secreta. Bueno, todas cosas raras ocurren, sin que se expliquen. Así es fácil escribir, dirá alguno. Bueno, hay guionistas que han hecho una carrera escribiendo cosas que nunca se explican. Bueno, no importa. Mark Evanier, con mucho sadismo, abre muchísimos caminos argumentales que van a tener que resolver otros. Superman, que queda noqueado, y vemos que alguien le pasa por encima. Vemos una bota de color violácea. ¿Quién será? No lo sabemos. Bien. Podían comprar en esa época videocassettes de los Transformers a 24,95. Y en The New Teen Titans, Starfire se iba a casar, pero no con Nightwing. Recuerdo claramente ese número. Bien. Diana Prince está aquí, con Steve Trevor. Yo les recomiendo, ya que tenemos a Diana y a Wonder Woman, que lean la Wonder Woman dibujada por Jim Collan. Es una época muy, muy linda de Wonder Woman. Al menos estéticamente, y los guiones están bien, además. Pero bueno, no importa, no nos desviemos porque no terminamos más. Y Batman, que se encuentra con un acertijo de índole aritmética, o vaya a saber que una serie de números misteriosos que nos van a tener a mal traer. Bien, aquí queda el asunto y termina el primer número con muchos misterios y asuntos sin resolver. ¿Se resolverán? Bueno, no lo sabemos, pero por lo pronto el segundo número está guionado por Len Wein, también un guionista de amplia carrera en DC, en Marvel, co-creador de Swamp Thing, por ejemplo, y el dibujante va a ser Chuck Patton. Comparado con Jim Collan, bueno, a mí me va a parecer poca cosa, pero era un buen dibujante, ¿sí? Entintado por Mike DeCarlo. Aquí se suma Jonah Hex al elenco, con Gorilla, Wanna Beast. Bueno, se pone cada vez más raro el asunto. Miren cómo empieza el número con Len Wein y Chuck Patton debatiendo qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Bien, hay un reconto de lo ocurrido. Este reconto de lo ocurrido y bien, cuestiones numéricas que continúan. Len Wein en este momento no estaba al frente tampoco de ninguna serie que yo recuerde. Por ende no tenía muchas restricciones para utilizar personajes. Aparece Jonah Hex, pero se va a encontrar en el siglo XX Jonah Hex. Esto era antes de que mandaran al futuro a Jonah Hex. Así que acá lo mandan al futuro para el siglo XX. Luego lo mandarán más allá en el futuro. El que le había noqueado a Superman era Mongul. Miren ustedes. Mongul. Bien. Dibujo más corriente, pero efectivo. Bueno, con Gorilla, Wanna Beast, Aquaman, que aparece en un desierto, desesperado, claro, pidiendo agua. ¿Sí? Saben que Aquaman cada tanto tiene que ponerse en contacto con el agua, si no muere. Bueno, pobre, queda tirado en el desierto y con buitres que le rondan alrededor. La perspectiva para Aquaman no es muy buena. Bien, no está mal esto, Simpático el número 2. Bien, ¿qué tenemos en el número 3? Guiones de Doug Munch. Doug Munch en esta época estaba escribiendo Batman, aunque no le quedaba tanto tiempo en Batman. Ya estaba hacia el final de su época en Batman. Así que a pesar de que aparece en la tapa, no lo va a poder utilizar demasiado. Se suma Hawkwoman, Adam Strange, Hawkman, obviamente. Bien. ¿Por qué dije obviamente? No sé. Tal vez porque si está un personaje, tiene que estar el otro. ¿No? Si está la mujer halcón, tiene que estar el hombre halcón. Bueno, ¿y el dibujante quién va a ser? Carmine Infantino, uno de los grandes dibujantes de este género, que venía dibujando desde Añares, ¿sí? Era más grande, eran varias generaciones anteriores, ¿sí? Al igual que Jim Collan, que también era más grande. Y un dibujante para mí buenísimo. Y esta es la época de Infantino que a mí más me gusta, a pesar de que hay gente que prefiere su época más clásica. Aquí para mí ya es
está mucho más maduro el asunto. Es más plano por momentos, me encanta. Infantino es otro dibujante que me parece genial, les recomiendo su época de Supergirl. Flash, la época final de Flash es brillante. Se hizo dibujos de Infantino, son hermosos. Y acá están tintados por Bob Smith, también, que habían tintado a Jim Conan en el primer número. Acá aparece un personaje muy verboso y barroco para hablar, ¿sí? Pero bueno, esto está en inglés, no vamos a hacer, no nos vamos a meter en cuestiones lingüísticas ahora. Publicidad de Mason Man, personaje que protagonizaba una revista más bien cómica. Bueno, muy lindo el dibujo de Infantino. No voy a decir que es lo mejor de Infantino, pero es muy bueno. Y Aquaman, que sigue desesperado y mira, agarra un buitre y le pega un mordisco para obtener algo de líquido, con la sangre de uno de los buitres. Y después encuentra un oasis en serio, según parece. Bueno, me estoy metiendo en cuestiones argumentales y dije que no lo iba a hacer. Bueno, por lo pronto, miren qué linda esta viñeta. Hermosa. Realmente hermosa. Bien. Bueno, Adam Strange está ahí involucrado también. Y aparecen estos alienígenas de orejas puntiagudas hacia el final. Bueno. El próximo número se va a llamar Atomic Nights, Noches Atómicas. Y vemos a ver de qué se trata esto. Número 4, y aquí tenemos a alguien como guionista, Paul Levitz, en ese momento guionista de The Legion of Superheroes, que estaba en su esplendor. Excelente guionista. Él sí, surgido sobre todo de DC. Es alguien vinculado a DC. Este sí que es un guionista vinculado a DC Comics, porque empezó de muy joven allí. Y es posible que haya hecho algo para Marvel, habría que ver en el listado de sus obras, pero es un nombre vinculado estrechamente a DC Comics. Y el dibujante es Gil Kane, otro excelente dibujante, con un estilo también reconocible a 20 cuadras. Esta portada es de él, sin que nadie lo entinte. Me olvidé de mencionar algo, discúlpenme, porque acabo de ver la tapa del número 3. La tapa del número 3 es de Eduardo Barreto, dibujante oriental, de la República Oriental del Uruguay, quiero decir. Excelente dibujante uruguayo, ¿sí? Y no lo mencioné. Así por el rabillo del ojo estaba mirando, me di cuenta de que me había olvidado. Pero volvamos a la tapa de Gil Kane. Excelente dibujante, un estilo muy particular, inmediatamente reconocible. Tenemos acá a Satana con su traje de la década del 80, que se suma a la historia. Martian Manhunter está acá atrás. Y por dentro está entintado Gil Kane por Klaus Jansson, un muy buen entintador, pero que a veces tapa un poco al dibujante. En algunos casos se agradece que haga eso, porque mejora a algunos dibujantes, como Nessie Silvestre, pero Gil Kane creo que es mejor cuando él mismo se entinta. Si bien esto es muy lindo a la vista, le faltan algunos sellos distintivos de Gil Kane, en mi opinión. Bien, estaba por salir la miniserie de Aquaman con guiones de Neil Posner, que no es gran cosa igual, pero bueno. Tampoco es mala, pero bueno, no nos vamos a desviar. Lo que ocurre es que al ver todo esto uno recuerda cosas que ocurrían en DC Comics en esa época, ¿no? La serie de Booster Gold, por ejemplo. Este tipo de sombreado hecho con líneas sucesivas, paralelas, es típico de Gil Kane. A ver si encontramos otro ejemplo. Este tipo de sombreado es característico de Gil Kane, ¿sí? Bien. Pero este es un Gil Kane extraño, porque está tintado por alguien que tiene una línea diferente. Bueno, aquí unas criaturas extrañas están a cargo de la impresión del Daily Planet, el diario donde trabaja Clark Kent.
Bueno, miren acá para demostrar que todo esto está fuera de continuidad, ¿sí? Como habíamos dicho en la introducción. Acá tenemos a Supergirl. Supergirl había muerto hacía un par de meses en Crisis on Infinite Earths, ¿sí? Kara, pobre Kara, la habían matado impiadosamente, pero aquí la vemos formando parte de la acción. Y miren quién está acá. A ver si se llega a ver bien. Jem, Son of Saturn. Jem, el hijo de Saturno. Lo único que hicieron con ese personaje fue una serie de 12 números dibujada justamente por Jim Collan. Muy linda. Bien, se podía comprar el calendario de DC con los Teen Titans, que era la revista más vendida en ese momento, de DC Comics. Bueno, un lindo número visualmente. Siguen sin utilizar la página entera. Todo sigue con márgenes hasta el momento, pero bueno. Veremos si esto cambia. Número 5. El guionista es Mike Barr. En ese momento estaba escribiendo Batman y los Outsiders, que debía estar ya por terminar, seguro. Y después iba a continuar la serie de los Outsiders solos. Una serie también en papel Baxter. Así que Mike Barr no iba a utilizar a los Outsiders ni a Batman. Pero incluye a Uncle Sam, a Captain Comet, a Captain Marvel, a Doctor Fate. Bueno, se suma al elenco que venía en la serie nuevos personajes. Y el dibujante es Dave Gibbons, que se va a hacer más conocido por... ya había dibujado Green Lantern Corps. De hecho, es posible que en esta época lo estuviera dibujando. Todavía no, estaba Joe Staton, me parece. Bueno, pero se va a hacer muy conocido por Watchmen, que se iba a publicar en pocos meses. Se iba a empezar a publicar Watchmen, en muy poco tiempo, en un par de meses seguramente. Si no es que no se estaba publicando ya. Bien, muy buen dibujante Gibbons. Linda splash page doble con Doctor Fate en todo su esplendor. Billy Batson, o sea, Captain Marvel. Mira, justamente, acá está la publicidad. Tenía que pasar, dice. Batman en The Outsiders 32. Batman se va de los Outsiders. Pero los Outsiders continúan a solas en Adventures of the Outsider, que va a ser la serie en papel común que se va a publicar durante un año, mientras la serie Baxter se publicaba a la par o se empezó a publicar un poco después. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de los Outsiders, sino de lo que pasa por aquí. Otra vez Kara, pobrecita. Digo pobrecita porque me parte el alma. Estaba muerta, ¿para qué la tenemos? Vamos a celebrar que Kara todavía estaba viva en esta serie. Bien. Es curioso que esté Jem, el hijo de Saturno, y Martian Manhunter juntos porque son personajes muy parecidos. De hecho, yo no sé si la serie original estaba pensada para Martian Manhunter, la de Jem de Saturno. Algo así había pasado, creo. Bueno. Bien. Adam Strange. Lindo el dibujo de Gibbons. Tampoco decir que es lo mejor de Gibbons. Gibbons en Watchmen es mejor que esto. Lo entinta Mark Farmer. Yo no sé si le hace la justicia debida. Pero bueno. No está mal. De todos modos aparece Deadman. Otro excelentísimo personaje. Muy interesante. Aquí aparece el Antimatter Man. Este es un personaje que venía de la Justice League de la década del 60. Están reflotando personajes olvidados. Bien, el próximo número se llamará A Matter of Antimatter. Un problema de antimateria. ¿Quién hará el próximo número? Bueno, lo develamos enseguida. El próximo número es de Elliot Maggin, quien a veces firmaba como Elliot S. signo de exclamación Maggin, que me parece que no estaba al frente de ninguna serie tampoco en este momento. El dibujante es Dan Jurgens, dibujante que pasó por muchas series. Y está entintado por Larry Malstead, muy buen entintador. Yo lo recuerdo por Legión sobre todo. Bien. Fíjense quién está en la tapa. Después vamos a ver bien quién es este que está en la tapa. Este personaje de bigotes.
Acá por lo que veo están utilizando la página entera, Exactamente, mira cómo utilizan ahora sí, toda la página entera. Muy linda splash page, muy lindos colores acá, muy linda utilización de colores. Muy linda la, la composición de la página, realmente. Bien. Perdón, me quedé mirando la página porque es realmente muy muy linda. Y acá miren, estaban publicitando series Baxter, The Outsiders, Infinity Inc., Legion of Superheroes, Vigilante y The New Teen Titans. Eran las series caras en papel Baxter. Promocionaban la miniserie de Deadman, dibujada por García López. Esto es hermosísimo, para el que no la leyó, léala. Tiene una historia excelente y el dibujo es sublime. Es García López entintado por sí mismo. Imperdible. Y acá aparece Albert Einstein, ¿sí? El que figura aquí en la tapa es Albert Einstein, que él va a aclarar algunas cosas a los personajes que están un poco perdidos. Pero bueno, ¿quién mejor que Albert Einstein para explicar algunas irregularidades que están ocurriendo en la continuidad espacio-tiempo? Bien. Se publicitaba la revista Secret Origins, que empezaba a publicarse. Muy buena serie también. Johnny Thunder aparece aquí. Bueno, en fin, vamos a avanzar porque si no nos quedamos empantanados. Muy lindo el dibujo, realmente. Aprovechan bien la página entera. Parece que los nazis, porque esto está en el presente, los nazis de alguna manera habían ganado la guerra, ¿sí? Parece el hombre en el castillo de Philip Dick. Están pasando cosas muy, muy extrañas. Batman en una selva, con un volcán que está por hacer erupción. Tenemos aquí a Robin, que era Jason Todd en ese entonces, antes de que se reconfigurara el personaje de Jason Todd también. Bueno, no está mal, nada mal. Bien, número 6. Vamos al número 7. El número 7 nos encuentra nada. Nos presenta una historia de Paul Kupperberg, que en esa época no estaba al frente de ninguna revista, pero que en poco tiempo iba a estar al frente de Doom Patrol. Kupperberg se hizo cargo de todo lo de Doom Patrol del 77 al 89. Apariciones esporádicas y después la serie regular que después tomaría Grant Morrison como guionista. No tiene muy buena fama esa Doom Patrol, pero creo yo que es injusto porque tenía sus virtudes. A pesar de que el propio Kupperberg fue crítico de su trabajo en Doom Patrol. Y el dibujante es Joe Staton, un excelente dibujante, a mí me gusta muchísimo, muy expresivo, un poco caricaturesco por momentos. Y aquí aparece Plastic Man, su siempre presente ladero Uzi Wings y el impronunciable personaje de Superman, Mr. Bien. Así que esto promete. El Joker dibujado por Joe Staton, tiene una boca enorme, ¿sí? Recuerdo historias de la década del 70 de Huntress, donde aparece el Joker, y la boca, las fauces son gigantescas, unos dientes gigantescos. Miren qué lindo esto. Muy, muy lindo. Ese Joker bien expresivo. Pero a su vez los otros personajes están dibujados de manera más figurativa, ¿sí? Bien. Aparecen los Black Hawk. Bueno, acá está el impronunciable, ¿sí? Miss Putticook. Hay dos maneras de pronunciarlo porque hay dos maneras de escribirlo, según la tierra, pero bueno, no importa. No nos vamos a meter en eso ahora. Estaba promocionando The Dark Knight Returns, que empezaba a salir en ese momento. Cosas interesantes para leer. Uzi Wings está dibujado de manera muy caricaturesca. Muy lindo esto.
Plastic Man. Joe Staton había dibujado Plastic Man en una época, en la década del 70, en Adventure Comics, con excelentes resultados. Muy buen dibujante para Plastic Man. Bueno, ocurren cosas ahí en Run, el planeta de Adam Strange. ¿Qué más? Bueno, aparece Space Cabby, el taxista espacial, un personaje olvidado y tal vez con toda justicia. Me gusta mucho la mandíbula del Joker en esta viñeta. Muy, muy lindo. Bien. Muy lindas páginas, muy, muy, muy dinámicas. La publicidad de The Legend of Wonder Woman. Lo único que se publicó de Wonder Woman ese año, se publicó una miniserie dibujada por Trina Robbins. Muy, muy buena. ¿Qué más? Bueno, tenemos a Deadman en los Black Hawk. Fíjense el contraste, ¿no? Entre algo más bien realista, como Black Hawk ahí, uno de los Black Hawk, y la cara de Woozy Wings con los ojos extraviados, ojos tiroideos. Muy buen contraste, se complementa muy bien. Bien, muy lindo número este, visualmente es muy lindo. Cooperberg y Joe Staton. El número 8 está guionado por Jerry Conway. Bueno, como dijimos, Jerry Conway murió hace un mes más o menos. ¿Qué no escribió Conway? Bueno, escribió de todo. Para Marvel, para DC, pasó por un montón de series. Muy prolífico. Tuvo su época de Batman. Tuvo su época con los personajes del Cuarto Mundo de Kirby. En este momento que se publicó esto, no. Pero ya lo había hecho. Y creo que para esta época lo más reciente que tenía como serie regular en DC era Atari Force, con dibujos de García López y luego de Barreto, cuando García López lo mandan a Teen Titans para que reemplace a George Pérez. Bueno, y el dibujante va a ser Rick Hoberg, que no está en la primera plana de dibujantes realmente, pero está bien, el trabajo que hace está bien. Batman sigue lidiando con esos números que encontró, sigue haciendo cálculos constantemente. ¿Sí? Bien. Is this love? Why do my teeth hurt? No, if this is love, why do my teeth hurt? Miren los títulos crueles que sugerían los guionistas, ¿no? Para el número siguiente. Si esto es amor, ¿por qué me duelen los dientes? Bien. Este es el aspecto lúdico de la serie, que es muy linda. Publicidad de Challenge of the Gobots. Un dibujo que fue bastante intrascendente en Estados Unidos, pero que aquí tuvo éxito. Yo recuerdo que de niño lo veía siempre y que se veía bastante. Una suerte de Transformers un poco más económicos. A mí los Transformers no me gustaban. Bien. Y estaba por salir la serie de Blue Beetle. Estaba por comenzar a salir. Vemos la diferencia, ¿no?, entre cómo estaba dibujado Plastic Man en el número anterior por Staton y cómo está dibujado ahora, de forma más realista. Todo lo realista que puede ser un personaje que se estira como goma, pero es más realista. El Joker tiene una fauce de un tamaño más creíble, pero no por eso resulta más interesante el dibujo. No. El otro Joker me parece más lindo. Bueno, este siniestro personaje sigue planeando cosas. Publicidad de Ambush Bag. Si no leyeron Ambush Bag, léanlo. Es una de las mejores cosas que ha publicado DC en toda su historia. Tal vez un día hablemos de Ambush Bag. No sé. Serie de Keith Giffen con Robert Fleming. Plastic Man que se transforma en una patineta. Muy bien. Bueno. Humphrey Bogart, que aparece de nuevo. No es que aparece de nuevo, están recordando lo que pasaba en el número 1. Siguen con los números. Batman, pobre, tiene que andar calculando eso y no sabe de qué se trata el asunto. Bien. Aparecen los Outsiders, ¿sí?
nuestra estimada Halo, Geo-Force, Black Lightning, Metamorpho. Bueno, lindos personajes. Los muchachos del Cuarto Mundo, sí, Light Ray, Metron, Orion. Bueno, se va ampliando el elenco según el número. Bien, vamos a ver cómo sigue el próximo número. Miren, publicitaban los últimos días de la Sociedad de Justicia de América. Bueno, número importante, pero no viene al caso eso ahora. Número 8, pasemos al 9. Ya que hablábamos de la Justice Society of America, pasamos al guionista de eso que se publicitaba ahí, que era Roy Thomas. También había empezado en Marvel, pero también escribió para DC, muchas cosas, y escribió mucho, sobre todo porque era un poco verboso Roy Thomas, escribía largos guiones con muchas palabras. Esta portada yo creo que es de Klaus Johnson, aunque no está firmada. Bueno, yo creo que sí. Creo recordar que sí. Pero por dentro está dibujado por Don Heck. Abrimos un paréntesis. Don Heck no goza de buena fama, no está vinculado para el público con la belleza gráfica. Es un dibujante, sí, muy rápido. A veces entendemos por qué, ¿no? Parecen inacabadas algunas viñetas o apenas planteadas. Siempre cumplía con los plazos de entrega, pero no dibujaba nada que nos vaya a solazar la vista. La verdad es eso. Y Tom Heck, aparte, no tiene tintador. Van a tintar él mismo los dibujos. Bueno, los últimos números de Wonder Woman, antes de que la revista cerrara, ya por el fines del 85, están dibujados y tintados por Tom Heck. Y créanme que los resultados no son muy lindos. Pero bueno, veremos aquí qué ocurre. Por lo que veo, volvemos a la página con márgenes. Bien. Dibujo más bien funcional. Aunque no está mal. Digamos, comparado con otras cosas que vi de Don Heck, no está tan mal esto. Tal vez tuvo más tiempo para dibujar. Miren, se estaba por publicar Heroes Against Hunger, una revista a beneficio realizada por todos estos dibujantes, entintadores y guionistas. Creo que dibujaban una página, si era una página, cada página tenía un equipo creativo diferente. Todo lo que se recaudaba iba a beneficio para tratar de ayudar a la gente que pasaba hambre. Pasaba en esa época, ahora pasa otra gente, ¿no? Las generaciones del hambre se renuevan en África y en otros lados también, lamentablemente, pero bueno. Esto coincide con la época de Live Aid, si recuerdan el proyecto de Bob Geldof. Esto habrá recaudado menos que Live Aid, pero bueno, un objetivo noble. La historia no es mala, ¿sí? Perdonen que me ponga a hablar de esto, ya que lo vi. Pero bueno, lo juzgamos por su fin, ¿sí? No por su argumento. Es una historieta que quiere juntar dinero para ayudar. Una historieta solidaria, está bien. Bien, dibujo funcional de Don Heck, no es el peor Don Heck, ¿sí? Así que no está mal. Tampoco está bien, ¿sí? Roy Thomas en esta época era guionista de Infinity Inc., así que no aparecen estos personajes. Y creo que no aparecen en ningún momento de la serie tampoco. Bien. No nos podemos tener ninguna viñeta para disfrutarla demasiado, pero no está mal tampoco. Bueno. Esto me hace acordar mucho a Joe Kubert, la manera que está dibujado. Que de hecho Enemy Ace está muy vinculado a Joe Kubert. Así que no tiene la misma calidad de Joe Kubert, pero si a uno le dicen que es una viñeta de Joe Kubert, puede llegar a pasar, ¿sí? Así se va el número 9. Número 10. Con guiones de Dan Mishkin, que había sido el guionista de toda la última etapa de Wonder Woman, los últimos 2 años de Wonder Woman, un poquito más tal vez.
buenas historias había hecho Dan Mishkin para Wonder Woman y había aportado elementos que luego en el relanzamiento de la serie con George Pérez, que todo el mundo recuerda, se iban a mantener. Bien. Y el dibujante es Kurt Swan, dibujante muy vinculado a Superman. Y va a estar tintado por Terry Austin, el tintador también de gran fama. Muchos lo recordarán por su trabajo en X-Men, en la época de Chris Claremont como guionista y John Byrne como dibujante. Yo no soy muy amigo de Kurt Swan, pero hay que ver cómo combina con Terry Austin. Este capítulo se llama Julio Verne tenía razón. Jules Verne was right. Bien, los títulos son un disparador absurdo para que los guionistas traten de hacer que tenga sentido en la historia. Si lo lograron o no, no lo recuerdo. Bien. Bien, acá está Green Flame. Cuando se llamaba Green Flame, antes de que saliera la nueva Justice League y se pasara a llamar luego Fire, se transformaba en un personaje muy reconocido. Pero en esta época era un personaje un poco olvidado. Debo decir que no me vuelve muy loco el dibujo, pero no solo porque Kurt Swan no me vuelve loco, sino porque creo que el entintado de Terry Austin no lo ayuda. No sé si es la mejor combinación. ¿Sí? Terry Austin con Kurt Swan. Pero bueno. Esta viñeta, miren por ejemplo esta. Si lo hubiera hecho Don Hector dirían, pero como lo hace Kurt Swan nadie dice nada. Esta viñeta me parece bastante floja. Pero, otra vez, a veces depende del prestigio que tenga el dibujante. Bien. Bastante corriente, debo decir. Estéticamente parece siniestro. Personaje emblemático de Green Lantern. La serie regular de Hawkman que empezaba a salir. Pero la página final está bastante bien. Pero no es de los números más lindos de esto. Esto me hace recordar, miren, tenemos a Superman con cabeza de esfera. Esto me hace recordar una escena a dos cosas me hacen acordar que están vinculadas con Steven Gerber, un guionista que me gusta muchísimo. Me hace acordar a una escena de Phantom Zone, miniserie de Superman, en la cual aparecen unas mujeres con cabeza de esfera, justamente, y me hace acordar a un personaje en la serie Defenders de Marvel, en la época de Gerber, en la cual aparece un personaje por primera vez que se llama Ruby Thursday y que tiene cabeza esférica roja, ¿sí? Es una esfera roja. Así que eso es lo que me arrojó como recuerdo esta viñeta. Bien, creo que lo que más rescato del número, que visualmente no eran cosas. Bueno, número 11. Número 11 tiene guiones de Marv Wolfman, el guionista que en esa época estaba pasando por un gran momento de éxito. Había sido guionista de Crisis on Infinite Earths, era guionista de New Teen Titans, así que estaba en su apogeo. Cary Bates, creo que va a hacer los diálogos, ¿sí? Seguramente para darle una mano a Wolfman, que debía estar muy ocupado. Y el dibujante va a ser Keith Giffen, uno de mis dibujantes predilectos. Hermosa tapa de Giffen. Entintado por Dave Hunt. Bien. Se publicitaba el número de Batman 400. Un número muy importante porque cierra de cierta manera lo que es el Batman pre-crisis. Bien, el título de este número es How can you be in two places at once when you're not anywhere at all? ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo cuando no estás en ninguno? Bueno, me gustan los títulos absurdos de esta serie. Esta es la época en la que Keith Giffen estaba bajo el influjo de José Muñoz, cosa que le valió muchas críticas, sobre todo porque plagió algunas viñetas, eso es cierto. Pero bueno, esto es para mí bellísimo. Muchas sombras, mucha penumbra,
Sigue con los números, sigue lidiando con los números Batman, pobre. Miren esta viñeta con Hawkman, ¿sí? Mucho sombreado, mucho negro, línea muy gruesa. Personajes que quedan en penumbra, como el caso de Martian Manhunter aquí. Muy lindo. Este perfil, por ejemplo, es muy de Muñoz. La verdad es esa. Pero este primer plano no. Yo sí, estaba haciendo una síntesis de cosas, Giffen. Pero bueno, ya me pondré en abogado del diablo. Tal vez un día hablemos un poco más del tema de Giffen y Muñoz. O no. Siempre lo prometo. Muy lindo el dibujo. Realmente. Muy expresivo. Muy expresionista todo. ¿Sí? Bueno, otra viñeta muy fuera de continuidad, para suerte de todos. Supergirl viva y Huntress viva, ¿sí? Uno de los personajes más lindos de DC Comics, que había muerto impiadosamente en Crisis también, que lo tiró de las patas a todos. Bueno, y va a aparecer el Espectro, que todavía no había aparecido en esta serie. Personaje muy interesante, bueno, depende de quién escriba los guiones, ¿no? Pero personaje muy interesante que en esa época tampoco tenía revista. Me gusta cómo plantea la página Giffen, ¿sí? Muy linda página esta. Bien. Bueno, uno de los números más lindos de DC Challenge termina aquí con Darkseid, un personaje que dibujaba muy bien Giffen. Y descubre Batman que llega a una cifra final y al dar vuelta a las cifras aparece el nombre Eli Ellis. ¿Qué quiere decir? No sé. Y por lo que veo Batman tampoco sabe. Bien. Pero todo ese número, esas cifras, creo que llegaban a esta suma, que al darse vuelta, como podríamos hacerlo en cámara, forma el nombre Eli Ellis. Eli and the 13th Confession. Disco de Laura Nero. Me hizo acordar a eso. Bien. Muy linda página final con Darkseid. Y esto nos lleva al número final. Fathers Against Sons. Padres contra soles. Vamos a ver qué ocurre aquí. Número 12. Número coral. ¿Sí? Con Evanier, Wayne, Wolfman, Thomas, Conway, Mishkin, Spiegel, McDonald, Wach, Lydell, Cohen, Mandrake and Andrew. Bueno, quedó agotado el letrista de mencionar tanta gente. Portada de Jerry Ordway, al igual que el primer número, ¿sí? Estos dos números, el primero y el último, tienen portadas de Jerry Ordway. El primero comenzaba con un signo de interrogación. Tenía de fondo un signo de interrogación, y el último tiene un signo de exclamación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es Dan Spiegel, excelente dibujante. Los créditos, yo creo que están más adelante. Acá está. Era Dan Spiegel, ¿sí? Entintado por sí mismo. Muy lindo dibujo. Muy buen dibujo de Dan Spiegel. Acá creo que dibujan un capítulo cada uno, los dibujantes. Los guionistas también van rotando. Bueno, pues Dan Spiegel es muy bueno. Aparece Phantom Stranger, los Guardianes del Universo. ¿Qué está pasando? No me acuerdo. ¿Quién dibuja esto? Dennis Cowan. Un buen dibujo. Esta página es muy linda. Muy linda esta viñeta vertical. Lindo uso de la perspectiva. Está muy bien. Es breve este capítulo. Y acá tenemos a... Esto es Luke McDonald. Seguramente, sí. Voy a confirmarlo, pero... atrás estaba. Estoy seguro que es Luke McDonald. Es Luke McDonald. Fíjense cómo
los Guardianes del Universo pasan a ser 5 Jokers. No sé qué está pasando. Comediantes del universo. Bueno, muy lindas estas locuras que ocurren en DC Challenge. No sé quién es este dibujante. Debo admitir que no lo sé. No me suena. Es Stan Walk. No lo tengo muy visto. Seguramente me lo encontré en algún momento en alguna revista, pero no lo ubico mucho. A este sí lo ubico de sobra, por suerte. Esto es Steve Lightle, un enorme dibujante. En esa época estaba en Legión, o se estaba por ir de Legión. Habría que ver. En ese momento. Un dibujante brillante. Miren qué linda esta viñeta con Diana. Muy, muy lindo. Y un portadista brillante. También las tapas que hizo para Legión en esa época. Y que siguió haciendo cuando no era dibujante de Legión. Son hermosas. Miren estas páginas. Hermosísimas. La verdad. De lo más lindo también dentro de DC Challenge. Muy, muy lindo. Tenemos cambio de dibujante aquí. Esto es Ross Andru. Un buen dibujante también. Generaciones anteriores. Muy bueno. ¿Sí? Pero breve. ¿Sí? Miren acá. Salen Daily Planets con diferentes revelaciones de quién es Superman. Es Perry White. Es Len Wein. Es Ross Andru. Bueno. Se menciona a sí mismo. Y esto del final es Tom Mandrake. Sí, Tom Mandrake entintado por sí mismo. Bueno, no es lo más lindo de Tom Mandrake. Pero bueno, es eficiente. Tenía cosas más lindas por hacer en el futuro, Tom Mandrake. Pero no está mal, ¿sí? Tiene algunas cosas que están bien. Muy expresivo Tom Mandrake, también muy dinámico. Las líneas cinéticas suelen invadir los cuerpos. Lo hace muy bien. La cara desencajada de Darkseid tenemos acá. Está bien. Pero no recuerdo qué estaba pasando, la verdad. Y entonces está por terminar en cualquier momento. Sí. Termina toda esta historia, se resuelve. Y el personaje que habíamos visto al principio, es decir, tenemos aquí, vamos a ver acá. Y se va a encontrar ahora con Chaplin y Edward G. Robinson, esperando el ascensor, dentro del ascensor. Y sale corriendo, dice, nunca más voy a tomar el ascensor. Y al final no eran Chaplin y Edward G. Robinson, sino gente que trabajaba en una agencia de dobles de famosos. Acme Celebrity Lookalike Service. Bueno, final gracioso para DC Challenge. Bien, interesante DC Challenge, la verdad que es una lectura muy interesante que yo recomiendo para aquellos a los que les guste, ¿sí? DC de esta época, porque como vemos a través de las publicidades y de los dibujantes que vamos encontrando, esto nos remite a otras cosas que estaban ocurriendo en una época de gran esplendor de DC Comics. Pero es un lindo juego lúdico entre guionistas que se complican la vida, variante de dibujantes, cosa que a mí me gusta mucho, aunque no tengan todos el mismo nivel, pero Jim Golan, Carmine Infantino, Gil Kane, Dave Gibbons, Staton, Giffen, bueno, son grandes dibujantes, ¿sí? Y ninguno es malo, ni siquiera Don Heck acá. Pobre Don Heck. Voy a tratar de mejorar la imagen pública que tiene Don Heck entre los lectores. En este caso cumple bien, pobre. Bien. Así que así se va DC Challenge, este vistazo general que hicimos, número por número, sin entrar en cuestiones argumentales. Esto no está republicado por DC, no sé si va a tener ganas de republicarlo algún día DC, pero bueno, se consiguen las revistas sueltas.
que es el formato más lindo para leer, además. Bien, ¿cuál será el próximo video? No lo sé realmente, no lo sabemos. Pero vamos a otorgarle título al próximo video. Digamos que el próximo video se va a llamar Achaques ontológicos y la cataforesis. Así que nos veremos en la próxima emisión.